Lucy Blackman haría un viaje al final de su vida en donde fue drogada y asesinada por un poderoso empresario japonés que escondía un secreto atroz. ¿Cuál era este oscuro secreto? Acompáñame a descubrirlo en este caso de One Murder. Lucy Jane Blackman nació el 1 de septiembre de 1978 en Kent, Gran Bretaña. Cuando terminó el colegio descubrió que lo que más deseaba era viajar y logró ingresar a trabajar como azafata en British Airways. A los 21 años afloraron sus deseos por tener una experiencia más inmersiva y vivir un tiempo en el exterior. Junto con su amiga de toda la vida, Louise Phillips, renunció a su empleo, sacaron los pasajes y en ese entonces Japón era el destino soñado para los jóvenes con ganas de aventuras. La idea de ambas era trabajar de cualquier cosa para poder ahorrar algo de dinero. Llegaron a la ciudad de Tokio el 4 de mayo de 2000, con una visa turística por 90 días. Alquilaron una habitación económica en una casa de huéspedes cerca del Estadio Olímpico y enseguida consiguieron trabajo. Lucy entró como hostess al bar de la discoteca Casablanca, un local nocturno frecuentado por hombres mayores adinerados en la zona de Roppongi. El término hostess que se utiliza en Japón no tiene una traducción literal en Occidente. Son como geishas modernas, por así decirlo, mozas que atienden a los clientes, sirven tragos, charlan, cantan, se ríen con ellos, pero no más que eso. Nada de sexo. Las jóvenes extranjeras trabajaban 5 o 6 horas y ganaban mucho dinero. Se sentían que todo estaba absolutamente controlado dentro de esos clubes. No había mayor peligro, pero eso era un gran error. Todo iba bien en la nueva vida de las amigas hasta la noche del sábado 1 de julio, cuando Lucy llamó a su amiga Louise y le contó que saldría con un hombre que había conocido en el bar. El domingo 2 de julio del 2000, temprano por la mañana, sonó el teléfono de Louise Phillips en la casa de huéspedes donde vivía en Tokio, Japón. Era la voz de un hombre que hablaba fluido inglés y que le dijo algo muy extraño. Que Lucy se había unido a una secta religiosa y que no quería volver a ser contactada por sus familiares ni por sus amigos. Dicho esto, cortó. Louise se quedó helada y pensó que esto era imposible. Sabía que la noche anterior Lucy había salido con un hombre que había conocido en el bar donde trabajaba y que él le había regalado un teléfono celular y una botella del carísimo champán Dom Perignon. Todo le resultó muy sospechoso. Inmediatamente llamó a Gran Bretaña a la familia Blackman. Nadie se quedaría de brazos cruzados. Sophie, la hermana menor de Lucy, fue la primera de la familia en volar hacia Japón el 4 de julio. Sophie y Louise se dirigieron juntas a la comisaría para hacer la denuncia. Explicaron lo que había pasado y que Lucy no había vuelto, pero cuando dijeron que la joven trabajaba en un bar, sus dichos fueron automáticamente desestimados. Se dieron cuenta que la policía ya le había puesto a la víctima una etiqueta que la señalaba como prostituta. La respuesta de las autoridades fue que era frecuente que ese tipo de mujeres se fueran de vacaciones a Bali o a Tailandia sin avisar ni dar explicaciones con sus nuevos amigos. Estaba claro que no harían nada y que la discriminaban. Después de todo, las extranjeras que trabajaban en bares eran para ellos mujeres de la calle que por dinero se aprovechaban de sus clientes. Lucy llevaba 11 días sin dar señales de vida, cuando su padre, Tim Blackman, un desarrollador inmobiliario en Gran Bretaña, aterrizó en Tokio. Estaba en pánico y enseguida notó que la policía no había hecho mucho. Como su hija no era japonesa, la policía no investigaría a fondo. Y Tokio era una ciudad inundada por extranjeros, muchos de los cuales se quedaban ilegalmente. Si lograba generar revuelo con los medios, las autoridades lo escucharían. En su desesperación estuvo ocurrente y pensando. Y aprovechó que el secretario de Asuntos Exteriores británico Robin Cook estaba de visita en Tokio, acompañando al primer ministro inglés. Se acercó a él para contarle esta tragedia, lo interceptó y le dijo que su hija estaba desaparecida en ese país lejano, que necesitaba ayuda. Fue oportuno porque lo conmovió y el tema escaló con rapidez. Cuando el primer ministro Tony Blair, en medio de la visita oficial, le mencionó el asunto a su par japonés Yoshiro Mori, las alertas políticas se dispararon. Los japoneses no querían que se enturbiara la imagen de su país, que pareciera un destino inseguro.
Mori le prometió a Blair que la policía de su país atraparía al responsable. Tim Blackman siguió recorriendo la ciudad y pegando los 30,000 carteles que tenía con la cara de Lucy. A veces tenía que enfrentarse con los policías que no querían que pegara esos afiches en cualquier lado, pero a él no le importaba ir preso, quería que su hija estuviera en el foco de todos. El 13 de julio, Tim Blackman hizo un movimiento de ajedrez magistral. Dio una conferencia de prensa y consiguió las primeras planas de los diarios de ambos países. Las especulaciones de los medios amarillistas británicos eran mucho más osadas que la de los japoneses. Elaboraban versiones muy dispares, que había sido secuestrada por una secta religiosa, que la habían subido a un barco, que era una víctima del tráfico sexual. Mi padre sabía que algunas de estas teorías eran ridículas. Lucy era una joven escéptica. Lo del culto religioso no sonaba para nada real. El 21 de julio, el primer ministro inglés, Tony Blair, recibió a la familia de la joven desaparecida. ¡Bingo! Habían podido mover todas las piezas y hacer la jugada magistral. La policía metropolitana de la ciudad de Tokio había quedado expuesta. Las autoridades no tuvieron más remedio que dar un extensible impulso a la búsqueda, destinando muchos más oficiales. Tenían montones de pistas y avistamientos de la víctima falsas y que le demandaban muchísimo tiempo. El 1 de agosto del 2000 llegó una extraña carta al departamento de policía. Estaba firmada por Lucy Blackman y decía: déjenme en paz, estoy haciendo lo que quiero. Nadie creyó que fuera de ella, mucho menos su familia. El sargento Junichiro Kuku de la Policía Metropolitana de Tokio decidió revisar todos los informes, una vez más desde el comienzo. Fue entonces que descubrió una de las zonas de Roppongi en el que un anfitrión del club nocturno había aceptado una invitación de un cliente para pasear. Cuando ella despertó después de varias horas, le dolía la cabeza y el cuerpo y no recordaba nada. Estaba segura de haber sido drogada. El equipo de investigación decidió ir a los clubes nocturnos a hablar con las empleadas. Ellas no quisieron hablar, pero insistieron y terminaron consiguiendo 3 testimonios de mujeres extranjeras que relataron hechos similares en circunstancias parecidas a la de Lucy. Y en la misma zona habían reportado lo ocurrido con la policía local, pero claramente nadie les había prestado atención. Las 3 contaron que habían sido drogadas y violadas por un japonés adinerado con el que habían salido a comer. No recordaban lo sucedido durante la noche, solo que al despertar se habían sentido con ganas de vomitar y ardor en los genitales. Se dieron cuenta que estaban ante un violador serial que llevaba años actuando. Una anfitriona australiana llamada Jessie en 1997 había pasado por algo así y había anotado en su agenda el nombre y número de teléfono del sujeto. La policía le pidió esta agenda, pero la había dejado en Australia cuando fue de visita, por lo que tuvo que pedir a su padre que se la enviaran para que pudieran revisarla. Los detectives hallaron la anotación y encontraron que estaba tachada por la víctima y tuvieron que leerla a contraluz y encontraron allí un número que terminaba en 3301. Descubrieron que esa línea continuaba activa y buscaron en los números con los que se había comunicado en la época de la desaparición de Lucy, y uno de ellos era el celular de ella. Era una prueba de que se habían conocido. El siguiente paso fue pedirle a la compañía de celulares que los ayudara a encontrar quién usaba esa línea. En ese tiempo los rastreos no eran tan precisos como ahora. Solo te daban un área y resultó ser una zona carísima de Tokio llamada Akasaka. Siguiendo la pista terminaron en unas torres residenciales. La investigación con el manager del lugar los llevó hasta el esquivo dueño de los departamentos, que ni siquiera aparecía en la lista de los propietarios. Solo sabían que era un sujeto que tenía muchos autos de lujo, importados desde un Porsche hasta varios Mercedes-Benz. Algunas de las anfitrionas hablaban de ese hombre adinerado que además tenía propiedades sobre el mar, y una de ellas fue con la policía y reconoció dónde había estado. Los detectives fueron al sofisticado restaurante de la Marina con la foto de Lucy entre las manos y preguntaron si alguien la había visto. Una moza la reconoció. Había estado comiendo allí con un señor mayor. Fueron a buscar la lista de residentes del complejo, pero pues no sabían a quién buscaban. Miraron algunos de que tuvieran varios autos importados y sí, allá había uno, Yoji Obara.
Con este sospechoso en la mira, armaron una hilera de fotos de distintos hombres, se la montaron a las víctimas y todas señalaron a Obara. Los agentes están inquietos. Lucy lleva 100 días desaparecida. ¿Podrían tenerla prisionera? Deciden arrestarlo, pero no quieren que se anticipe a sus movimientos y huya. Un equipo se dirige a su residencia en Tokio y ya saben que todas las mañanas sale a buscar el diario. Llegan a las 6 y esperan. A las 6:55 Obara abre la puerta y un detective lo encara y queda detenido. En sus propiedades encontraron montañas de evidencia. Su cuaderno de anotaciones personales, drogas, éter, cloroformo, pastillas para inducir el sueño, alcohol, y en el departamento sobre el mar, en la marina de Sushi, había algo más, unos extraños accesorios de metal colocados en el techo. Confiscaron más de 400 videos que le llevaría semanas enteras revisarlos. Las grabaciones estaban identificadas con nombres incompletos. Se veían una y otra vez los mismos delitos aberrantes. Mujeres inconscientes en distintas camas, abusadas. Los accesorios del techo eran ganchos para sostener las piernas de sus víctimas, pero no pudieron ver a Lucy Blackman en ninguna de esas filmaciones. Obara negaba haber conocido a Lucy y decía que las mujeres en sus películas caseras actuaban. Ellas habían accedido, afirmó él, y él pues les pagaba. Las víctimas filmadas que fueron encontradas no recordaban nada. La policía necesitaba que ellas declararan para probar que no había sido sexo consentido. En eso estaban cuando en un perito forense observó que una joven que aparecía inconsciente en la grabación le temblaban mucho las manos. Eso podría ser la señal de que podía estar seriamente intoxicada con cloroformo. Esa joven filmada era Carita Ridgway, una joven australiana de 21 años que estrechamente estaba relacionada con el caso de Lucy Blackman. Carita había viajado a Japón en busca de oportunidades, trabajó en el bar en el exclusivo barrio de Ginza tras aceptar la invitación con Yoji Obara para cenar con un grupo de personas. Carita desapareció. Su hermana Samantha, al regresar a casa, recibió llamadas confusas y preocupantes sobre su paradero. Finalmente se enteró de que Carita estaba en el hospital de Hideshima en Kichiyoji en estado crítico debido a un envenenamiento por mariscos. Aunque Obara se hacía pasar por Akira Nishida y mostraba preocupación por Carita, esta falleció en el hospital. Años más tarde, la familia Ridgway descubrió la verdadera identidad de Yoji Obara y su conexión con la desaparición y muerte de Carita. Este hombre millonario e inseguro había estado detrás de una serie de crímenes atroces y que conmocionaron a Japón y al mundo. Yoji Obara nació en 1952 en Osaka, Japón, de padres coreanos y muy humildes. Durante su niñez, su padre ingresó al mundo del juego y comenzó a amasar una fortuna importante con las máquinas de póker. El destino de la familia giró 180 grados. El dinero comenzó a entrarles y a lloverles. Yoji se educó entonces en un caro colegio privado de Tokio, con varios tutores para numerosas actividades. A los 15 años entró en la prestigiosa secundaria que está asociada a la Universidad de Keio, y eso le garantizó la aceptación de esa institución. Su padre murió súbitamente en Hong Kong cuando Yoji Obara tenía 17 años. Él y sus dos hermanos heredaron todas las propiedades que el jefe del clan había comprado en Osaka y en Tokio. Decidió seguir con sus estudios, se graduó en la Universidad de Keio en Ciencias Políticas y Leyes. Su inseguridad social lo hizo naturalizarse ciudadano japonés y cambiar su nombre legal a Seisho Hoshiyama. Hablaba fluido inglés y completó su educación viviendo por cortos periodos en los Estados Unidos y Suecia, y siguiendo el derrotero de su padre llegó mucho más lejos en temas económicos. Invirtiendo en propiedades, acumuló una fortuna de 45 millones de dólares. Compró departamentos, casas, una flota de autos carísimas, entre ellos Ferraris, Rolls Royce, Silver Cloud, Maseratis. Pero todos estos lujos y dinero pronto se verían afectados y con un trágico final. Cuando llegó la crisis económica de los años 90, Obara perdió gran parte de su riqueza y comenzó a ser perseguido por sus acreedores. Desprejudiciado, terminó lavando dinero para grupos mafiosos. Con su inseguridad a cuesta, Yoji Obara detestaba sus ojos rasgados que delataban su origen asiático. Así que decidió hacerse una cirugía estética para hacerlos más redondos.
no se dejaba sacar fotos y vivía con anteojos para protegerse de la mirada del resto. Como también tenía complejos, usaba realces internos de sus zapatos para ganar centímetros de altura y tomaba hormona del crecimiento. Medir 1,67 m era algo que a él le quitaba el sueño. Más cuando su objetivo de caza eran las bellas mujeres occidentales altas y elegantes. Estaba profundamente resentido por no ser como ellas. Fue por eso que durante años se volvió adicto a los bares donde las recepcionistas eran en general bellas jóvenes llegadas de Occidente. Ellas lo atendían vestidas con ropa sexy, le entregaban mucha simpatía, sus tragos. Sus bares preferidos eran la sórdida zona de Roppongi. Por las noches, ese barrio de Tokio cobraba vida salvaje donde se mezclaban extranjeros y locales, borrachos y modelos rusas, narcos y banqueros. Bajo estas titilantes carteles de neón, la realidad era confusa y podía albergar oscuros deseos de un hombre como él, sádico, perverso, rico e insaciable. Mientras su dinero encandilaba y enamoraba a quienes se le acercaban, su mente se oscurecía más y más. Obara logró brindar su intimidad con su fortuna. Por ello, hay muy pocas fotos de él. Sabía que tenía que evitar ser fotografiado para poder seguir aplicando sus macabros rituales. Buscaba por las noches a sus víctimas, se mostraba como un playboy seductor. Y luego se convertía en el monstruo que secuestraba y violaba, drogaba, asesinaba y descuartizaba. Pero eso se descubrió muy tarde. Recién cuando la policía tuvo la evidencia desplegada en sus narices, a pesar del hermetismo en la investigación por Lucy Blackman, el retrato de Jojo Obara había comenzado a tomar su verdadera y siniestra forma. El excéntrico millonario estaba obsesionado con las mujeres blancas y occidentales a las que veía como posesiones que le otorgaban el estatus social que deseaba. Para poder materializar sus deseos había comenzado a administrar drogas ilegales para someter a sus víctimas. Las dejaba inconscientes, abusaba de ellas libremente, además de que las grababa, y todas estas imágenes escalofriantes mostraban a Obara desnudo, usando solamente una máscara de zorro, mientras complacía sexualmente a él mismo y ultrajaba a las mujeres totalmente indefensas. En los escritos de su blog expresó que las mujeres son solo buenas para el sexo y que buscaba venganza contra el mundo. Su objetivo era tener sexo con 500 personas para cuando él tuviera 50 años. Se confesaba a sí mismo en esas páginas y no podía hacerlo cuando ellas están conscientes. En una de esas hojas del diario de Obara apareció el nombre de Carita Ridgway, donde al lado había escrito demasiado cloroformo. La policía fue al hospital donde había estado internada la joven antes de morir y encontró la muestra de su hígado. Los peritos pidieron confirmar sus sospechas y tenía niveles tóxicos de cloroformo. Ahora sí podían avanzar contra Obara y llevarla a juicio. La fiscalía pudo establecer el modus operandi de Obara. Escogía a sus víctimas, las llevaba a alguno de sus departamentos donde les ofrecía un vaso de vino que contenía drogas. Una vez desvanecidas las llevaba a su cama, donde las sometía durante horas. Algunas habrían estado hasta 12 horas inconsciente y cuando comenzaban a despertarse, les tiraba una toalla llena con cloroformo para poder continuar sin interferencias. Los abusos. Muchas despertaban tan drogadas que creían cualquier historia que les relataran. Por ejemplo, les decía que se habían desmayado bebiendo de más, luego les daba dinero y les aconsejaba tomarse unos días para recuperarse de la borrachera. Obara admitió en esas semanas de interrogatorios haber conocido a Lucy en el bar de Casablanca una semana antes de la desaparición, pero negó cualquier otra cosa mientras se destapaba la oscura trama de sus ataques. El 9 de febrero de 2001, el cadáver descuartizado de Lucy Blackman fue descubierto durante un rastrillaje en la zona de Miura, en Kanagawa, a un centenar de metros del departamento de Obara llamado Mar Azul, dentro de una caverna al mar y debajo de una bañera dada vuelta, se encontró lo que quedaba de ella. El cuerpo de la joven había sido seccionado en 8 partes. Su cabeza había sido cercenada y sumergida en concreto. Para hacerlo, Obara había usado una motosierra. Por desgracia, los restos de Lucy Blackman estaban tan descompuestos que fue imposible para los peritos forenses determinar la causa exacta
exacta de su muerte. Jojo Vara fue a juicio por 8 casos y 2 más que habían terminado en muerte: Carita Ridgway y Lucy Blackman, aunque en realidad se cree que O'Bara podría haber violado y asesinado a muchísimas más mujeres. Calculan entre 150 y 400. El juicio comenzó el 4 de julio de 2001 y el acusado evitó a todo momento mirar a los familiares de sus víctimas. El 24 de abril de 2007 fue condenado a perpetua por todos los cargos, a excepción de la violación y el asesinato de Lucy. Los restos de la joven fueron trasladados y enterrados en Gran Bretaña con la frase "Lula, una estrella iluminando nuestro cielo". En 2005, el padre de Lucy, Tim Blackman, recibió una oferta de compensación de unos $900,000 de un socio de Jojo Vara, y Tim aceptó este dinero, lo cual generó tensiones con su exesposa Jane y sus hijos, quienes se opusieron firmemente por temor a que esto pudiera afectar el resultado del juicio. Jane lo consideró una traición y una forma de manchar el recuerdo de Lucy. Por su parte, Tim argumentó que utilizó el dinero para una fundación con el nombre de Lucy y ayudar a familias con seres queridos desaparecidos, habiendo asistido alrededor de 600 familias en situaciones similares. Hay un detalle no menor sobre esta condena perpetua de O'Bara, porque bajo la ley japonesa la prisión de por vida tiene un máximo de efectivo de 20 años. Si se cuenta el tiempo que O'Bara estuvo detenido antes del juicio, ya se habría cumplido el tiempo de encarcelamiento. El hermetismo de la justicia japonesa sobre el tema es total. Da escalofríos pensar que el millonario Jojo Vara ya podría estar en libertad. Eso es todo por hoy, nos vemos hasta la próxima. Bye.